Jóvenes, ¿me escuchan, por favor? ¿Y se ve? Sí se ve, doctor. Ok. Gracias. Venimos de la otra aula a conversar con ustedes también el mismo tema. Por razones de grupo tan grande que tenemos, no lo podemos hacer en una sola aula porque no logran ingresar todos, nos cuentan. Así que, por favor, vamos a revisar nuevamente este tema con ustedes. Yo soy el doctor Carlos Medina Soriano, médico internista del Hospital Nacional 2 de Mayo, para todos los que no me conocen. Vamos a revisar el tema de examen del sistema osteoarticular y muscular. Lo que vamos a revisar hoy día es la terminología, el enfoque clínico que se le da a los problemas osteoarticulares desde el punto de vista anamnésico y dentro del punto de vista anamnésico la afiliación, los antecedentes y fundamentalmente la enfermedad actual. También tenemos que revisar el examen físico, pero vamos a revisar técnicas exploratorias, vamos a revisar lo principal que debe saberse en relación al examen físico, a la inspección, a la palpación. Vamos a dejar sentado que existen testes articulares y testes musculares que nos ayudan fácilmente a poder examinar una articulación y una región muscular, y maniobras especiales que pudieran ser necesarias cuando nosotros tenemos la intuición por la inspección y fundamentalmente por la ectoscopía y el examen y la anamnesis que estamos ante una enfermedad. Entonces hay maniobras especiales que nos alejan o nos acercan el diagnóstico de los mismos. Ok. Por última vez pregunto, ¿me están viendo y me están escuchando, por favor? Sí, doctor, sí se escucha y se puede visualizar. Ya, gracias, muy amable. Ok, miren ustedes la terminología. En los estudios de la medicina, como en cualquier otra especialidad, tenemos vocabulario que vamos haciendo propio de nosotros. Y eso va siendo parte de nuestra forma de vida profesional y también de vida personal. Y utilizamos lenguaje en el cual tenemos un vocabulario rico en elementos nuevos que nos sirve para poder definir muchas patologías y mucha semiología y muchas acciones desde el punto de vista médico. En relación a este tema del estudio osteoarticular y muscular, hay algunos elementos que debemos tener en cuenta. Los he puesto acá porque son de frecuente uso. Por decir artralgia, articulación, algia, dolor, ¿no es cierto? Entonces, dolor de origen articular. Artritis y artropatía, itis y patía, lo que nos está diciendo que hay una anomalía articular objetiva, o sea, el médico ha observado, ¿no? Ha observado un problema de lesión articular. La condropatía está en relación a la pérdida del cartílago, hay unas lesiones en las que se pierde cartílago de forma aguda y forma crónica. Otro elemento es qué articulación está lesionada. Cuando es una sola, es la monoartritis. Cuando son dos o tres articulaciones, no más, es oligoartritis. Y cuando son cuatro o más lesiones articulares, ya estamos hablando de poliartritis. Es importante manejar los términos estos de monoartritis, oligoartritis o poliartritis, porque nos va a dar la magnitud de la lesión articular. La sinovitis está en relación a un proceso inflamatorio observable clínicamente de la articulación sinovial. La dactilitis es un problema de tejido circundante sobre la sinovia, es un tejido inusual que está rodeando la sinovia, la dactilitis. Otras palabras de terminología dentro de lo que es articulaciones es la capsulitis, alteración de la cápsula articular, la tensosinovitis, inflamación de la vaina tendinosa, la tendinitis, inflamación del tendón, la bursitis, inflamación de la bursa. Todo esto en relación al conocimiento, lógicamente, que ustedes tienen desde el punto de vista anatómico. Tienen que ir recordando su anatomía para poder memorizar y hacer suyos justamente esta terminología.
como en todas las especialidades que van a seguir revisando. Miositios, un trastorno muscular, ¿no?, inflamatorio. Otro elemento que siempre han escuchado, ¿no?, luxación y subluxación, por decir en los futbolistas, en las voleibolistas, ¿no? Subluxación es cuando dos articulaciones articulares, ¿no?, siguen alineadas, o sea, todavía funcionan, pero están en forma anormal, el contacto es en forma normal. La función está disminuida, debilitada, pero hay función. En cambio, la luxación es cuando dos superficies articulares ya no están alineadas, están totalmente desalineadas y por lo tanto la función ha dejado de existir, ya no hay función. La subluxación todavía puede haber algo de función, en la luxación ya no lo hay. Ojo, no estamos hablando de fractura ósea, estamos hablando de problema articular. Pues bien, esas son las principales terminologías que creo yo que no deben olvidarse. Hay otras, hay muchas otras que van en el camino del aprendizaje, ustedes van a ir haciendo suyos. Este cuadro es para valorar cómo es que una historia clínica, desde el punto de vista anamnésico, el tener en cuenta la afiliación, como siempre les he contado a los alumnos de práctica, la edad y el sexo y la raza nos ayuda a orientar desde este punto de vista posibles manifestaciones articulares o osteoarticulares. Miren ustedes. Por decirles, ¿no? Hay interesante. La artritis crónica juvenil, que está dado en gente joven, justamente menores de 20. La artritis gonocócica, que está en relación a las enfermedades de transmisión sexual, la gonorrea, pacientes generalmente menores de 20 años de edad. En lo que se refiere a la artritis juvenil, más frecuente en la mujer, ¿no?, discretamente que el hombre, pero en ambos puede haber esta artritis juvenil. En cambio, la artritis gonocócica más frecuente en el hombre. Después tenemos la espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante está en relación más frecuentemente entre los 20 y 40 años de edad, ¿no? Y es más frecuente en el varón. La artritis reumatoidea, más frecuente entre los 30 y 50 años. Ojo, estoy haciendo rango de edad en la que es más frecuente. No estoy diciendo que no pueda dar en otras edades, sino donde la incidencia y la prevalencia nos ha dado los datos justamente de dónde es más frecuente. La artritis reumatoidea, más frecuente en la mujer, entre los 30 y 50 años, ¿no? Después tenemos la gota, una enfermedad por el acumulamiento del ácido úrico en las articulaciones y en todas las partes de la economía de nuestro cuerpo, más frecuente entre los 30 y 50 años y está asociado más al varón, al hombre. Hay dos elementos que están en relación a las articulaciones en la mujer, la osteoartritis y la osteoporosis. Miren ustedes, la osteoartritis y la osteoporosis más frecuente en la mujer, 3-1. Generalmente se aparece después de los 50 años de edad. La afiliación, la edad y el sexo no sirven en este caso, ¿no es cierto? Después tenemos la fiebre reumática. La fiebre reumática, que es un proceso post-estreptocócico, la gran mayoría de veces de un punto de origen respiratorio alto, es frecuente entre los 5 y 20 años de edad. Y el sexo en los dos, su frecuencia es parecida, equiparada, la fiebre reumática. Tenemos el lupus eritematoso sistémico, más frecuente en la mujer, entre los 10 y 30 años, más frecuente. Gente joven, gente ya de edad avanzada, es menos frecuente que aparezca el lupus eritematoso sistémico. Después tenemos la artritis crónica juvenil, en igual forma en el hombre y en la mujer menores de 20 años, ¿no? Los antecedentes de TS, ya hemos dicho que en el sexo masculino la gota, la gonocosia es frecuente en el hombre, desde el punto de vista de ese tipo.
El síndrome de Reitier, entre los 15 y 40 años, más frecuente en el hombre. La artritis reumatoidea, entre los 30 y 50 años, más frecuente en la mujer. Artritis reumatoidea. La enfermedad mixta de tejido conectivo, más frecuente en la mujer. Más frecuente en la mujer. La esclerodermia, más frecuente en la mujer, entre los 30 y 50 años. La espondilitis anquilosante, más frecuente en el sexo masculino. La gota, ¿no? 30 a 50 años, repito, en el hombre. La osteoartritis y la osteoporosis, que está en relación al síndrome doloroso osteoporótico postmenopáusico, lógicamente en la mujer. En la mujer. Entonces la edad, el sexo, nos sirve bastante. Por la raza, hay algo muy interesante. El reumatismo poliarticular es más frecuente en personas de tez blanca o de raza blanca y en los judíos, más que en los mestizos y negros. Por la ocupación, lógicamente que hay enfermedades desde el punto de vista osteoarticular que están en relación a la ocupación de la persona. Y a esto le llamamos enfermedades profesionales. Hay diferentes causas de actividades ocupacionales que pueden estar asociados a problemas osteoarticulares. Dice que hay 96 problemas asociados en 6 grupos. Solamente se los pongo ahí para que sepan todas las posibles enfermedades que pueden estar asociadas a una ocupación. Por decir, sacando de ellas el dolor de rodillas, las muñecas, ¿no? Es más frecuente en gente que se dedican a la lavandería, a la agricultura, los odontólogos, los sastres, y gente que de una u otra forma tienen problemas en la respiración porque están siempre en zonas contaminadas y hay una relación entre neumoconiosis y artritis. En los antecedentes generales, fisiológicos, patológicos y familiares, lógicamente que hay antecedentes que pueden orientar al médico sobre posibles procesos de enfermedad osteoarticular. Sí los hay. Acá les he puesto un cuadrito asociado en la que nos habla justamente de algún tipo de historia, ¿no? De tipo familiar o antecedentes personales que están asociados a hechos de problemas osteoarticulares. La enfermedad actual, en relación a los síntomas y signos, lo más importante de ellos por la que el paciente viene a buscar atención médica de tipo osteoarticular es el dolor articular. Entonces, en la enfermedad actual hay que preguntar no solamente por el dolor, sino por si produce o no asociado deformidad o tumefacción articular. Si produce impotencia funcional, o sea, no puedo movilizar la articulación. Si produce rigidez o no. Si produce ruidos articulares o no. Si produce trastornos sistémicos o no. Para hablar de dolor y para no olvidar nada de la semiología del dolor, en este caso articular, pero puede ser asociado a otro tipo de dolor de cualquier parte de nuestro organismo, hay una memotecnia. La memotecnia está en relación a conocer a Alicia. Alicia. La A, que está en relación a preguntar por la aparición, si es súbita, insidiosa, continua o intermitente, la localización exactamente, si es en una o varias articulaciones, ya les hemos dicho, ¿no? Monoartritis, oligoartritis y poliartritis, la intensidad, si es el dolor intenso, moderado o severo, ¿no? Las características que acompañan a ese dolor en relación a la articulación, distribución, en relación a procesos de inflamación y deformidad, la irradiación, que es diferente intensidad, irradiación si el dolor se va hacia otras articulaciones, y la última A, igual que aparición, alivio o aumento del dolor, de acuerdo a si hay problemas de
posiciones que pueden aumentar o aliviar el dolor. Entonces, alicia es un término muy interesante y muy importante. Hablar si es aguda o crónica el proceso, si es sistémico o localizada, si es articular o no articular, si es articular, preguntar nuevamente, repito, mono, oligo o poli, ¿no? Valorar si es inflamatorio o no inflamatoria. Por lo tanto, estas preguntas deben ser respondidas, ¿no? En relación a si es aguda o crónica, las agudas sabemos que son procesos de menor de 3 meses, crónica más de 3 meses, ¿no? Fundamentalmente eso. Sabemos que es no articular cuando existen las características propias, ¿no? De rigidez matinal, ¿no? Síntomas asociados, todo ello exactamente revisados en este cuadrito muy simpático que les he colocado. ¿Cómo diferenciar el dolor inflamatorio y el dolor no inflamatorio? Cuando digo inflamatorio, ya saben ustedes, lo más frecuente es un proceso que se inicia progresivamente, ¿no? Y que está asociada a una presentación más nocturna que despierta y quita el sueño. En cambio, el dolor mecánico, que puede ser un dolor traumático, es solamente diurno, sobre todo cuando realiza la actividad que hace movimiento de la articulación lesionada. En lo que refiere al sueño, repito, el inflamatorio sí produce dolor en el sueño, nos quita el sueño, el dolor inflamatorio. El dolor mecánico, como no hay movimiento, no existe el dolor, ¿no? En relación a la simetría articular, ¿no? El dolor inflamatorio, muy frecuentemente la simetría está afectada, en cambio en el mecánico no. La rigidez matinal en relación a si es mayor de 1 hora, si es mayor de 45 minutos, si va acompañado de otros síntomas constitucionales, en el inflamatorio sí existe, ¿no? En cambio en el mecánico la rigidez solamente es focal, leve y menor de 30 minutos. El dolor inflamatorio es mucho mayor. La actividad física en el proceso inflamatorio mejora los problemas, en cambio el dolor mecánico traumático, la actividad física empeora. Y viceversa, en el reposo, ¿no? Empeora el proceso inflamatorio y mejora el proceso mecánico. Cuando hablamos del examen físico y hablamos de técnicas inflamatorias, estamos nuevamente recordándoles que existen la inspección y la palpación. La inspección y palpación son los elementos de examen físico más importantes en el problema osteoarticular y está asociado a un test articular que hay que seguir en forma secuencial y a un test muscular, ¿no? Y para que hagamos el test articular y el test muscular existen maniobras específicas. A la inspección, obligatoriamente, cuando valoramos articulaciones, tenemos que valorar la marcha, la posición del paciente cuando está parado o sentado. Valorar a la inspección el aumento de volumen de las articulaciones, deformidades que pudiera haber, atrofia muscular, cambios de coloración, lesiones cutáneas, todo esto a la inspección, o sea, a la observación, que puede ser confirmado o no cuando palpamos. En la palpación, lógicamente, podemos encontrar aumento de volúmenes que están en relación a tumefacción articular, a pérdida de la elasticidad de la piel, a aumento de la temperatura, los signos de Celsius, tumor, calor, dolor y rubor, ¿no? La deformidad articular, el derrame articular, las crepitaciones, el engrosamiento sinovial, todos estos elementos pueden ser valorados a la palpación. El tono muscular, por supuesto que sí. La motilidad articular tiene que valorarse desde el punto de vista activa y pasiva. Y es muy cierto que la exploración física minuciosa en un paciente debe ser hecha de 3 puntos de vista: de pie, sentado y acostado. En estas posiciones habrá que revisar si produce o no produce dolor. Es muy importante por eso conocer la metodología del examen. En este caso, el examen regional comienza desde el punto de vista de la cadera, de la columna vertebral, de la cadera, del hombro,
Y cuando hablamos de la cadera, está asociada a miembros inferiores, y cuando hablamos del punto de vista del hombro, está asociada a miembros superiores. Este es un test articular que se los dejo solamente para decirle los límites funcionales de normalidad que tiene cada una de las articulaciones. Columna cervical, hombro, ¿no? Radiocarpiano, por un lado, la columna sacrolumbar, la cadera y todos los elementos de los pies y de las manos. Estos son los movimientos articulares que debiera haber. El test articular es muy interesante. Hay un grado de lesión o de normalidad. 0 es normalidad y 5, ¿no? Es el término más elemental que puede haber en el problema del test articular. También se los dejo para que lo analicen. Desde el punto de vista del examen regional, lo primero que debemos valorar, le decía, es la columna vertebral y la cadera. Pues inspección es lo más importante, en este caso valorando al paciente parado, ¿no? En forma pasiva, en forma anterior, lateral y posterior, ¿no? Lateral y posterior, valorando justamente la columna vertebral en su porción cervical, dorsal y lumbar, conservando justamente las curvaturas fisiológicas de los mismos. Después tenemos la inspección dinámica. Hacemos que el paciente movilice la columna y con ello la cadera y también los miembros inferiores y superiores. Es un elemento importante saber cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque cualquiera de las articulaciones que pueda tener algún tipo de lesión nos estará diciendo qué nivel articular está comprometido, ¿no? Es lo importante. Existe la prueba de Adams, en la cual nos sirve para valorar escoliosis, ¿no? Hacemos que el paciente se ponga en flexión, miren ustedes, y aparece la desviación de la columna a la derecha o a la izquierda. La escoliosis es una desviación lateral de la columna en forma anómala. Entonces, examinar la escoliosis es mucho mejor hacerlo en flexión del paciente. Los puntos dolorosos y los puntos de las musculaturas que podemos valorar a nivel de la columna vertebral está dado por puntos de referencia. En la cervical la C7, en la dorsal la D9, en la lumbar la L4. Recordemos que el dolor a nivel de L4 hay que descartar enfermedad de Pod o mal de Pod que esté en relación a tuberculosis vertebral. En la sacra S2 y S3, valorar la cresta sacra. Y finalmente en niños pequeños, el hiato sacrococcigio, porque puede haber la permanencia de la membrana del hiato. Hay pruebas específicas para valorar, en este caso, la columna vertebral, la prueba de Schoeffer. ¿Qué tan flexible es la columna lumbar? Entonces colocamos un punto de referencia S1 y subimos hacia la región superior 10 centímetros y tomamos un punto de referencia. Normalmente en la flexión anterior, la segunda lámina, ¿no? Este punto de referencia aumenta, la distancia lumbar aumenta. Y en la extensión, tercera lámina, tercera figura, en la superextensión, más bien ese punto de referencia se reduce. Eso es normal. Existe una prueba que no debemos dejar de hacer, cualquiera sea nuestra especialidad. La maniobra de la Segue, para valorar fundamentalmente el dolor que se produce por un problema en el territorio del nervio ciático, que es muy frecuente en muchas personas. Entonces, si el paciente viene con dolor lumbar y estamos pensando que problema articular y queremos descartar un problema del ciático, hacemos la maniobra de la Segue y esta es positiva cuando el paciente no logra hacer el ángulo recto y sino que a mitad de camino, en un ángulo agudo, el dolor comienza en la región lumbar. El signo de Bragat es el mismo examen asociado a la Segue, pero en este caso con un movimiento de dorsiflexión del pie que también produce dolor. En ambos casos nos está hablando de radiolocopatía, ¿no?
positiva, radiculopatía positiva. Hay un tercer movimiento en el que el asegue contralateral, o sea, en algunas oportunidades aparece el dolor en la extremidad enferma al hacer un lasegue en el lado sano. Esto es un descarte. Entonces nos está hablando de un problema de contralateral de una radiculitis verdaderamente existente. Sobre todo para valorar radiculitis, compresión de las fibras radiculares al final de la columna vertebral. A la inspección, la cadera también puede ser observada justamente porque esta cadera puede tener un desnivel y por lo tanto hay pérdida de las líneas del glúteo. Miren ustedes en el lado izquierdo del glúteo las dos líneas conservadas y en el lado derecho la pérdida de una de las líneas, ¿no? Lógicamente no olvidar de la inspección de la piel y las masas musculares y los ganglios y la movilidad y dolor articular que se hace en el examen general. Hay puntos dolorosos en relación a lesiones articulares. Una lesión de dolor que puede producirse a la palpación es la articular anterior, a 15 centímetros o milímetros, disculpen, por debajo del pliegue inguinal y por dentro del latido arterial. El presionar esa zona puede producir dolor. Estamos hablando de un problema inflamatorio articular anterior. En otro caso es el posterior, y en este caso el reborde posterior del trocante mayor es rodeado por la mano del examinador y comprimido con la presión de los dos dedos, produciendo dolor si es que hay problema articular posterior. También hay la palpación del articular posterior, produciendo justamente un dolor a nivel del trocante mayor, justamente cuando se presiona con los dedos. Otra es el articular interno, ¿no? Por debajo de los aductores, a 1 centímetro por debajo del pliegue genitocrural, se lesiona hacia afuera y hacia arriba. Esa presión que se produce puede producir dolor en lesiones articulares internas. Pues bien, la cadera es muy importante valorarla desde el punto de vista de la función motora de los flexores, extensores, aductores de la región interna y externa. Solamente estas fotos para el examen de la abducción, hacia apertura de los miembros, de la pierna, la aducción cuando se sobrepasa la línea media, ¿no? La flexión, la extensión o rotación externa, retención externa, la rotación interna y la extensión con un paciente en posición ventral. Todos estos elementos para valorar la articulación de la cadera, de la rodilla y del pie. Puede haber anomalías. La coxitis agudas y traumáticas existe y produce una posición antálgica en las pacientes que tienen este tipo, produciendo una flexión con rotación extraabducción. Puede haber problemas de luxación de cadera, posterior, ilíaca, isquiática, anterior. Puede haber fractura de cuello de fémur, sobre todo en pacientes traumáticos agudos, ¿qué les digo? En lesiones, en accidentes de tránsito. En todo caso, los miembros inferiores deben ser valorados también igualmente desde el punto de vista anamnésico y desde el punto de vista de examen físico, ¿no? Los miembros inferiores, desde el punto de vista del examen regional, deben ser valorados en toda la longitud de los miembros. La valoración de la rodilla es muy importante, miembros inferiores de rodillas, y debemos valorar las posiciones del valgo, del varo, y de pacientes que muchas veces padecieran tener lesiones articulares y no son más que los quistes asociados a ellos, los quistes de Baker. También hay pacientes en la cual las lesiones parecieran ser de tipo muscular y entonces estos se deben sobre todo a nivel del muslo, ¿no? A nivel del muslo, por la atrofia de un cuádriceps, la diferencia de volumen
del muslo es evidente. La longitud verdadera y la longitud aparente de los miembros inferiores. Recuerden ustedes que muchas veces hay pacientes que tienen desigualdad en el crecimiento de los miembros inferiores. Cuando es menos de 4 centímetros, 2, 1, 2, no hay mayor problema. La compensación de la cadera hace que no se note la cojera, pero cuando ya son más de 4 centímetros sí existe la cojera, ¿no? Un paciente que cojea, y esto se debe a un desnivel de la cadera, y para ello se hace el distanciamiento de ambos miembros, a ver si están parejos. Se pone desde el punto de vista de la longitud verdadera, el punto de lo que se denomina la espina ilíaca anterosuperior hasta el malleolo interno. Se mide los dos miembros y las distancias deben ser iguales. La otra es la longitud aparente, en este caso la apófisis sifoides, al final del esternón, el punto de referencia, y nos vamos sobre el malleolo externo y también no debe haber diferencia. Estas dos formas de valoración nos permiten justamente ver desniveles de cadera por disminución del tamaño de uno de los miembros. Fácil de hacerlos. La rodilla, la valoración de la rodilla, sobre todo cuando hay aumento de volumen de la misma, es saber si existe o no existe líquido intraarticular, el signo del témpano. Eso debieran hacerlo con sus profesores. Finalmente, los miembros superiores, en la misma forma que hemos hablado de la cadera y de los miembros inferiores, la inspección y la palpación, buscando siempre puntos articulares dolorosos. Existe un síndrome llamado el síndrome del hombro, síndrome doloroso del hombro, que aparece en pacientes que utilizan justamente la articulación de los brazos y de las manos en relación al hombro, y hay limitaciones en diferentes ángulos, ¿no? A los 30, a los 120, a los 140 y 180. En todo caso, nos permite decir justamente qué tan extendido se encuentra el síndrome doloroso del hombro. Por lo tanto, existen maniobras que uno debe hacer en relación a las mismas. Debe valorarse el codo. El codo es muy importante valorar desde el punto de vista de la inspección y de la palpación, buscando epicóndilos que pudieran estar lesionados. Es muy importante encontrar en ellos, encontrar nódulos en los codos que figuren elementos anómalos articulares y no son más que problemas de nódulos en la artritis reumatoidea. Las placas psoriáticas, que está en relación a la psoriasis, una enfermedad autoinmune, crónica, ¿no? Que va evolucionando tórpidamente y a veces con silenciamientos por mucho tiempo, pueden producir placas que semejen lesiones de los codos y no son solamente problemas dermatológicos de origen psoriático. La valoración, ¿no?, del codo desde el punto de vista de todos los elementos, ¿no? Valorando la bursitis subacromial, valorando el tendón supraespinoso, valorando el tendón infraespinoso. Todos estos elementos de juicio necesarios para poder reconocer lesiones en los codos y en los hombros. Finalmente, las manos. En las manos hay lesiones degenerativas y los tofos úricos, los más frecuentes, pueden haber otras, ¿no? Esto lo hacemos valorando justamente mediante la presión y la manipulación, ¿no? La monopercepción y la comunicación y la locomoción de cada uno de los elementos articulares de la mano. Hay diferentes signos que valen la pena conocerlos desde el punto de vista de la valoración sensitiva. Se los dejo ahí para que ustedes lo lean. Finalmente, lo que me interesa a mí es que no deben olvidar que hay nódulos, pero nódulos de origen y evolución crónica. Y cuando miren ustedes en estas fotos, es muy interesante, los nódulos de Heberdan, que son valorables en las zonas distales. Miren ustedes, distales, 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 distales. Estos nódulos de Heberdan así, vistos y de evaluación crónica,
están relacionados mayormente, no son patognomónicos, pero mayormente a la artrosis, osteoartrosis. Y el opuesto, cuando los nódulos están en las articulaciones proximales, miren ustedes, proximales, están en relación a los nódulos de Bouchard. Y los nódulos de Bouchard no son patognomónicos, pero son más frecuentes, son muy frecuentes en la artritis reumatoidea. Heberdan, osteoartrosis, Bouchard, artritis reumatoidea. Lógicamente me van a decir que para que existan esos nódulos hay toda una historia anamnésica previsible, ¿no? Muy bien, y finalmente lo que les quiero mostrar son los síndromes articulares desde el punto de vista de la aparición de enfermedades a partir de los síndromes que les estoy presentando. Poliartritis aguda, poliartritis crónica. Síndromes articulares y síndromes de monoartritis aguda y monoartritis crónica. Pues bien, no quiero terminar la reunión sin recordarles una frase que es de un compañero de trabajo, el doctor Severino Crispín, del Hospital 2 de Mayo. El roble no cae al primer hachazo. En la medicina hay que tener constancia en el estudio, perseverancia en el mismo y llegaremos a hacer servicios correctos a nuestros semejantes. Ok, es lo que les quería decir desde el punto de vista de del examen osteoarticular, lógicamente, en este momento. ¿Alguna pregunta? ¿Algún elemento de juicio que quieran ustedes? Sí, Carlos, cuéntame. Sí, doctor, buenas tardes. Tenía una duda. Justamente con respecto a lo que usted había mencionado en lo que es radiculitis y el otro que es radiculopatía. Doctor, ¿cuál es la diferencia? Radiculitis está en relación a un proceso inflamatorio ya reconocido desde el punto de vista de la inspección y de la palpación. Y la radiculopatía es cuando no sabemos exactamente su origen. Patía es genérico, hay que buscar el origen. Radiculitis es el hecho de un proceso inflamatorio, puede ser agudo o puede ser crónico. Son diferentes. Gracias. Ok. Muy bien. Entonces, conmigo será hasta el próximo martes que nos toca hacer síndrome febril. De igual forma en esas mismas condiciones de hoy día. Carlos Palomino, sí, cuéntame. Sí, doctor, disculpe que me interrumpa. Tenía otra duda y es justamente uno de sus diapos que creo que aparece en dos partes, ¿no? Articulación posterior y y veo que las manitos del que está explorando el paciente están en diferente posición. Doctor, en el segundo creo que aparece algo llamado región isquiática. Quería saber a qué se refería con eso en la Ya, articulación posterior. los procesos inflamatorios a nivel de la cadera pueden tener puntos dolorosos específicos y estén en relación a puntos del movimiento articular del cóndilo femoral con relación al hueco del cóndilo, ¿no? A los cóndilos. Entonces, el médico puede buscar esos puntos y que van a despertar, si hay proceso inflamatorio en alguno de ellos, el dolor. Para eso es la figura que les he puesto. Y también les he puesto cómo examinarlos, ¿no? Entonces, el proceso inflamatorio, lo que usted busca en el examen físico es que produzca dolor. Para eso son diferentes puntos articulares de la zona de la cadera y en la unión con la cabeza del fémur, fundamentalmente. Ah, ya, doctor. Entonces, en lo que es la articulación posterior, entonces buscaríamos el dolor, pero más que nada por el nervio isquiático, ¿no? Así es, correcto. Ah, ya. Ok, doctor, muchas gracias. Ok. Ok, chicos, gracias por la atención. Estamos la próxima semana conmigo nuevamente.
Un abrazo, hasta la próxima semana.